Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos para el estudio, ¿verdad?, que llevamos consecutivamente del curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo, el cual tiene como código FG 747. Estamos ya abordando la semana y la clase número 15. Es importante mencionar que nos encontramos ya en la penúltima clase para poder compartir. Y pues vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo para que ustedes puedan pues establecer, ¿verdad?, que se ha cumplido a cabalidad con el programa de estudios que nos recomienda la Universidad Rural de Guatemala, que nos ha abierto las puertas a cada uno de nosotros. Vamos a iniciar el curso, vamos a iniciar la clase, considerando que al final de la actividad, pues como ustedes ya saben, tenemos una serie de 10 preguntas para que ustedes puedan ir tomando nota, ¿verdad?, de todo lo que estaremos manejando en esta oportunidad, en esta hora. Y pues al mismo tiempo, espero, ¿verdad?, que considerando que sería la penúltima clase y posteriormente pues finalizaríamos la siguiente semana, yo les deseo muchos éxitos, deseo que de verdad pronto ustedes logren realizar sus sueños y que ustedes puedan ponerse la toga, ¿verdad?, como corresponde, y que ustedes puedan ejercer esta bendecida profesión. Vamos entonces a iniciar con el objetivo de la clase para que ustedes conozcan qué es lo que esperamos en esta hora y que ustedes puedan tener una idea al respecto, ¿verdad? Vamos a manejar que el objetivo principal de la clase, bueno, partiendo del punto del programa de estudios, podemos compartir que como objetivo general tenemos que ustedes como estudiantes pues dominen, ¿verdad?, en su totalidad lo que son los contenidos programáticos del programa de estudios y también, ¿verdad?, que los estudiantes dentro de la inducción para el examen técnico profesional conozcan los procedimientos. En este caso sería el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Como bien lo manejamos en la clase anterior, recuerdo yo que estuvimos hablando al respecto, vamos a manejar este procedimiento único que tendremos que socializar en esta oportunidad y también estaremos hablando, no para efectos de preguntas de estudio, sino únicamente para que ustedes puedan tener, ¿verdad?, el contexto de lo que son las garantías constitucionales. Vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es el amparo. Bueno, en general vamos a estar mencionando y socializando la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y vamos a estar también compartiendo aspectos generales de la exhibición personal, ¿verdad?, para que ustedes tengan una idea. Sin embargo, para efectos de las preguntas de estudio, yo les repito, únicamente vamos a conocer lo relativo al procedimiento contencioso tributario. Con esto estaríamos culminando lo que es el apartado en materia tributaria que nos sugiere el programa de estudios del curso de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Y pues en ese mismo orden, compartir que en la siguiente clase estaríamos tal cual lo socializamos en la semana anterior. Vamos a estar conociendo dos procedimientos importantes. A manera de finalizar totalmente nuestro programa, vamos a estar compartiendo el procedimiento económico coactivo y el proceso contencioso administrativo, para que no nos perdamos la clase como última clase, y también estaremos socializando algunas leyes conexas que nos recomienda el programa. Vamos a estar conociendo el objeto, organización y funcionamiento de cada una de las leyes para que ustedes puedan darse cuenta, ¿verdad?, que hemos cumplido con toda la normativa que nos refiere nuestro programa de estudios y que pues al final ustedes puedan culminar con éxito este estudio que se ha realizado y que nos vimos obligados a tramitarlo por este medio, desde el espacio en que cada uno de nosotros nos encontramos, porque pues la situación, las circunstancias de salud, de distanciamiento social no nos ha permitido poder conocernos personalmente, pero espero que pronto, ¿verdad?, en la medida en que cada uno de nosotros seamos vacunados, porque ya tenemos una vacuna al respecto y pues veamos cómo funciona. Sin embargo, pues es importante mencionar que pronto, si así lo permiten las circunstancias de salud, nos vamos a ver ya con la oportunidad de poder tener clases interpersonales y poder compartir de forma presencial todo lo referente en cuanto al estudio. Vamos entonces a iniciar la clase
y vamos a conocer generalidades del procedimiento contencioso administrativo del Código Tributario. Previo a que conozcamos este procedimiento, tal cual yo les compartía, vamos a estar socializando la ley de amparo y exhibición personal, pero no tenemos una presentación como tal. Vamos a ir manejando algunos artículos para que ustedes puedan irle dando lectura junto conmigo, por lo que les pido que si ustedes tienen la ley de amparo, pues la tengan al alcance, ¿verdad? En el momento en que nos corresponde, en la última parte de esta hora, para que ustedes no consideren que la presentación no está avanzando, no hay presentación, vamos a ver algunas generalidades de la ley de amparo, algunos aspectos de antecedentes, que es el amparo, sí lo tenemos en la presentación, pero vamos a ir manejando los artículos. Muy bien. Regresando al tema, vamos a poder compartir, ¿verdad?, lo que es el procedimiento contencioso administrativo del Código Tributario, y estas son generalidades, para que ustedes tengan la idea de las generalidades, que ustedes las van anotando, y posteriormente vamos a ir dando lectura a cada uno de los artículos que tenemos en pantalla para que ustedes vayan manejando, lo vayan subrayando y que ustedes puedan irlo identificando al finalizar, considerando que tenemos que darle respuesta a una serie de preguntas que compartimos con ustedes. Tenemos entonces que el procedimiento contencioso administrativo, en cuanto a la materia del derecho tributario, está referido directamente en lo que es el Código Tributario como punto de partida para que manejemos esto. Base legal, Código Tributario, ¿verdad? Tenemos un Código Tributario, yo sé que todos lo tienen, lo han adquirido, y en este mismo contexto cabe mencionar entonces que nuestro Código Tributario es el decreto número 6-91 del Congreso de la República, y que el Estado de Guatemala, ¿verdad?, derivado de esta normativa, de este compendio, de este grupo de leyes que tenemos en nuestro país, pues tomó la determinación, ¿verdad?, de poder incluir una ley específica que remitiera todo lo concerniente en el ámbito tributario. Las leyes tributarias, el Código Tributario es muy especial. Todo lo que conlleva el estudio del derecho tributario tiene mucho auge, siempre lo ha tenido. Sin embargo, hoy por hoy, con todo este involucramiento electrónico que se ha hecho y muchas cosas que se han evolucionado, en las que se han avanzado procedimentalmente, nos permite, ¿verdad?, conocer, y pues sí tiene mucho auge. Es importante poder dominar algunos aspectos generales de esta rama del derecho. En cuanto a esto, como lo hemos venido manejando y como estamos por culminar con este estudio, sin embargo, en la próxima clase estaríamos socializando el procedimiento económico coactivo, pero también vamos a hacer mención, ¿verdad?, y vamos a compartir el proceso contencioso administrativo, y vamos a manejar lo que son las leyes conexas que yo les compartí, ¿verdad?, que vamos a estar socializando. En este Código Tributario, entonces, tenemos cuál es el carácter y campo de aplicación, tenemos las fuentes, tenemos la materia privativa, también hacemos mención de los principios aplicables a su interpretación, tenemos la integración analógica que se puede hacer, así como el conflicto de leyes y la vigencia en el tiempo. Esto todo con relación en el campo tributario. También tenemos qué son los tributos, tenemos un concepto en el artículo número 9, tenemos las clases de tributos en el artículo número 10, tenemos qué son los impuestos, tenemos qué son arbitrios, tenemos qué son contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Al mismo tiempo tenemos en el artículo número 14, tenemos conceptos ya de la obligación tributaria, y pues ya en lo que es el capítulo segundo, específicamente en artículo 17, 18, tenemos lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo, que estos dos son los sujetos de la relación jurídico-tributaria y que nos permite, ¿verdad?, poder identificar cada uno de ellos, así como el contribuyente que encontramos en el artículo número 21, y sucesivamente le hemos podido dar una lectura a los artículos más importantes de nuestro Código Tributario. Muy bien. Plazo para presentar o para interponer procedimiento contencioso administrativo del Código Tributario, 30 días de conformidad con lo que establece el artículo número 161 del Código Tributario. ¿Cuáles son los requisitos? Y podemos compartir que en lo insubsanable por estar suspendido, pues se aplica específicamente lo que refiere la ley de lo contencioso administrativo, para que ustedes también la tengan al alcance, ya que le vamos a dar lectura a algunos artículos que refiere esta ley.
Denominación, tenemos base legal, también podemos hacer uso de lo que refiere el artículo número 161 del Código Tributario. Y en cuanto a la naturaleza, sí podemos compartir que hay criterios en contraposición. Algunos autores, algunas teorías hacen énfasis en que este es un proceso. Sin embargo, hay estudios que se han hecho y que han considerado que no se puede identificar como un proceso, sino como un recurso. Pero prevalece la teoría en cuanto a poder considerar que el procedimiento contencioso administrativo del Código Tributario es un proceso. Estas son las generalidades que tenemos. Vamos a entrar a conocer estos aspectos, ¿verdad? Vamos a repetir, lo encontramos en el Código Tributario. ¿De qué se encarga? Se encarga de los conflictos administrativos que sean tributarios, plazo para interponerlo, 30 días de conformidad con lo que establece el artículo número 161 de nuestro Código Tributario. ¿Cuáles son los requisitos? Y los encontramos en el artículo, en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Por estar suspendido se aplica esta ley. Denominación, artículo 161, y la naturaleza se considera que es un proceso. Vamos a avanzar. Tenemos en pantalla otras generalidades y podemos compartir entonces que en la vía judicial, en lo contencioso administrativo tributario, se desarrolla en única instancia. Por favor, vayan tomando nota porque tenemos una pequeña serie de preguntas de estudio que dejamos al final para cada uno de ustedes. Podemos compartir entonces que este es en la vía judicial, el contencioso administrativo tributario se desarrolla entonces en única instancia, ¿verdad?, ante la sala de la Corte de Apelaciones del Tribunal Contencioso Administrativo, para que ustedes vayan manejando estos aspectos y que ustedes puedan conocer todo lo referente a esta vía judicial en cuanto a la relación que se hace del contencioso administrativo tributario. ¿Procede? ¿Cuándo procede? Tenemos algunos artículos del Código Tributario y de la Ley de lo Contencioso que refiere exclusivamente en cuanto a la procedencia, y podemos compartir que este juicio procede cuando la resolución haya causado estado, asimismo cuando se vulnere un derecho contemplado en la ley, y también podemos compartir que si es persona jurídica se debe acreditar claramente con un mandato con representación. Considero que la mayoría de nosotros, por el nivel que nos encontramos del estudio que estamos abordando, conocemos la figura jurídica del mandato, está claramente establecida en nuestras leyes y sabemos que para que una persona pueda legalmente representar a otra, necesita hacer buen uso de la figura del mandato como tal y acreditarlo ante la autoridad y entidad correspondiente. Esto es entonces en cuanto a la vía judicial. A poder identificar lo contencioso administrativo tributario, sabemos entonces que se desarrolla en única instancia, se plantea ante la sala de la Corte de Apelaciones del Tribunal Contencioso Administrativo y va a proceder, ¿verdad?, cuando la resolución haya causado estado, cuando vulnere un derecho contemplado en la ley, y considerar que si es persona jurídica se debe acreditar, ¿verdad?, con el mandato correspondiente. Vamos a darle lectura algunos artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Si ustedes la tienen al alcance en esta oportunidad, podemos remitirnos, por favor, al artículo número 18. Vamos al artículo número 18. Tenemos entonces, en cuanto, ¿verdad?, al proceso contencioso administrativo, será de única instancia, tal como lo tenemos en pantalla. Procede, ¿verdad?, en caso de contienda y en los casos de controversia. Y también, ¿verdad?, de acuerdo a lo que establece el artículo número 20, cuando la resolución haya causado estado y cuando vulnere un derecho del demandante que sea reconocido por la ley. Esto sería entonces en cuanto a la procedencia, tal como lo tenemos, hacemos uso, porque nos remite inmediatamente a la Ley de lo Contencioso Administrativo en el artículo número 18, artículo número 19 y artículo número 20 de la ley. Son los requisitos para su procedencia, y también cabe mencionar que tiene ciertos apartados en cuanto a considerar en qué casos no procede.
Si ustedes consideran, le damos lectura a lo que refiere el artículo número 21, también de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y ahí podemos conocer la improcedencia de este procedimiento. Artículo número 21, podemos compartir que el contencioso administrativo es improcedente en los siguientes casos. Inciso 1, en los asuntos referentes al orden político, militar o de defensa. En estos casos no procede el contencioso tributario. Número 2, en asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene pública. Número 3, en los asuntos que sean competencia de otros tribunales. Conocemos entonces que de acuerdo al Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia, sabemos entonces que se deben de plantear, se deben de presentar todas estas acciones. Sin embargo, pues cabe mencionar que cada una de ellas se debe de ventilar ante el órgano jurisdiccional competente, y por eso es que se hace mención en este numeral 3 o inciso 3 en cuanto a los asuntos que sean competencia de otros tribunales. Esta es entonces una causal de improcedencia del contencioso tributario. Y en cuanto al número 5, podemos compartir, perdón, el número 4 sería en los asuntos originados por denegatoria de concesiones de toda especie. Esa es una causal también en los asuntos originados por denegatorias de concesiones, ¿verdad?, de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario en leyes especiales. Y número 5, entonces, tenemos en los asuntos en que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en la vía de lo contencioso administrativo. Nos remite entonces a lo que es la improcedencia. En cuanto a este numeral 5, hay ciertos aspectos, ciertos casos que nos permiten como antecedente identificar asuntos en cuanto a que una ley excluye la posibilidad de ser planteados por la vía de lo contencioso administrativo. Hay algunos casos que nos refiere el Código Municipal, haciendo énfasis, ¿verdad?, directamente de lo que son arbitros, contribuciones por especiales y contribuciones por mejoras. Muy bien, solo esa manera de ejemplo. Ahora sí, nos vamos entonces a conocer aspectos importantes de este procedimiento. En pantalla tenemos una definición. Yo les pido que tomen nota de esta definición para que logremos, ¿verdad?, identificar en qué consiste, qué conlleva y cuál es el efecto del procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, para que ustedes también lo manejen y ustedes puedan conocer estos aspectos tan importantes. Definición, podemos compartir entonces que es un procedimiento administrativo regulado en el Código Tributario mediante el cual los deudores tributarios o terceros pueden impugnar actos emitidos por la administración tributaria que afecten sus derechos e intereses. Y también podemos compartir que se inicia a instancia de parte. En contraposición del juicio económico coactivo, estimados colegas, el juicio económico coactivo, pues sabemos que sí se inicia, ¿verdad?, también de oficio por parte del Estado contra los contribuyentes que tienen saldos pendientes o deudas pendientes con el Estado y que deben de cumplir como tal. Ese es el tema que tenemos en la próxima semana, un tema muy interesante, esquemas para que ustedes tengan la idea de ello, pero como todo lleva una secuencia, sabemos que tenemos aspectos administrativos que cubrir y pues hemos venido manejando el tema de las irregularidades en las resoluciones y que permiten al contribuyente poder plantearse y pronunciarse como tal. Hemos manejado el tema del recurso de revocatoria y en esta oportunidad estamos conociendo todo lo referente al procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Es un procedimiento administrativo porque es administrativo como tal, regulado en el Código Tributario, mediante el cual los deudores tributarios o conocidos como terceros pueden impugnar actos emitidos por la administración tributaria y que afecten sus derechos y sus intereses. Se inicia a instancia de parte, para que ustedes tengan la idea de que este procedimiento como tal, entonces, va a iniciar a instancia de parte y no inicia de oficio. Vamos a avanzar entonces, porque tenemos varios artículos a los que darle lectura y pues sabemos que tenemos el tiempo dividido
que vamos a compartir todo lo referente al procedimiento contencioso administrativo en esta primera parte del tiempo y posteriormente vamos a entrar a socializar todo lo relativo a el amparo a las garantías constitucionales, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad a efectos únicamente de que ustedes tengan, ¿verdad?, el respaldo, el sustento legal de estas garantías. Sin embargo, para efectos de la presente clase y de las preguntas de estudio únicamente vamos a abordarlas desde este primer tema, que es el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Una vez agotada la vía administrativa, así es, porque ya se agotó la vía administrativa, el contribuyente tiene el derecho de iniciar el proceso de lo contencioso administrativo tributario. ¿Qué plazo? Dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria. ¿Cuál es el plazo? 30 días siguientes contados a partir de la fecha de la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria. Recuerdan ustedes que en la clase anterior estuvimos compartiendo todo lo relativo al recurso de revocatoria y estuvimos socializando aspectos relevantes de este recurso. Manejábamos la idea siguiente. Estuvimos socializando todo lo concerniente a la impugnación en la fase administrativa. Hicimos mención de ciertos antecedentes, hacíamos una relación a partir del artículo número 104, pudimos, ¿verdad?, compartir aspectos en cuanto a mecanismos previos a solucionar los conflictos tributarios, administrativamente hablando, y luego entramos ya a conocer lo que era la fase del proceso administrativo, tomándolo desde el punto de vista de ajuste. Posteriormente nos lleva la secuencia del estudio a poder establecer la fase administrativa de la impugnación de esas resoluciones administrativas tributarias. Estuvimos compartiendo que en el supuesto de que el contribuyente objete el ajuste formulado en su contra, únicamente lo puede objetar planteando un recurso administrativo que, en conformidad con lo que establece el Código Tributario, se conoce como recurso de revocatoria. Y lo encontramos preceptuado en el artículo número 154 del Código. En ese mismo orden podemos compartir que el recurso de revocatoria se interpone ante el Tribunal Administrativo Tributario, ¿verdad?, y aduanero de la SAT o de la Superintendencia de Administración Tributaria en un plazo de 10 días hábiles, ¿verdad?, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación en donde se confirmó el ajuste formulado por la Intendencia correspondiente. Quiere decir que en ese mismo sentido nos resolvieron de forma desfavorable y entonces nos vemos en la obligación, ¿verdad?, de poder formular lo que es el procedimiento contencioso administrativo tributario. Esta es una de las formas, uno de los aspectos importantes y relevantes que conlleva el estudio de este procedimiento tan importante. En ese mismo orden manejábamos la idea de que el recurso de revocatoria entonces se interpone ante la Intendencia que emite la resolución que confirmó el ajuste y este se eleva ante el Tribunal Administrativo Tributario o también se puede elevar al Ministerio de Finanzas según sea el caso en el plazo de 5 días hábiles. Si es denegado, pues entonces debería de ser razonado. Y pues en ese mismo orden, cuando la resolución se mantenga firme y consideremos que no se ha resuelto favorablemente a los intereses nuestros, podemos entonces acudir a la vía administrativa y también podemos entonces ventilarlo ya de conformidad con lo que establece la ley por medio del procedimiento contencioso administrativo tributario dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la última notificación de esa resolución, ¿verdad?, del recurso que confirma el recurso de revocatoria. Y le vamos a dar lectura entonces a lo que refiere el artículo número 161 del Código Tributario. Vamos a leer todos el artículo 161 para que tengamos la idea de este aspecto importante. Artículo número 161
Y acá encontramos entonces, ustedes se pueden dar cuenta, de lo contencioso administrativo, recurso de lo contencioso administrativo, y podemos compartir lo siguiente. Procedencia del recurso y plazo. Contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y de reposición dictadas por la Administración Tributaria y por el Ministerio de Finanzas Públicas, procederá el recurso contencioso administrativo, el cual se interpondrá ante la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrada, ¿verdad?, con magistrados especializados en materia tributaria preferentemente. Y efectivamente así es. Recordemos que la ley data de cierto tiempo y en este mismo orden, hoy por hoy, de acuerdo a los procedimientos de observancia obligatoria, pues efectivamente son ventilados y conocidos directamente por lo que son directamente magistrados especializados en materia tributaria. El plazo para interponer el recurso de lo contencioso administrativo será de 30 días hábiles para que manejemos los tiempos, contados a partir del día hábil siguiente al de la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o de reposición en su caso. El memorial de demanda debe contener todos los requisitos mínimos establecidos en el artículo número 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Yo los invito a que le demos lectura a lo que refiere el artículo número 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo para que tengamos una idea de lo que refiere este importante artículo. Sería entonces el artículo, vamos con el artículo específicamente, vamos con el artículo número 28. En este mismo orden cabe mencionar que se puede hacer uso del artículo número 28 y también podemos compartir que podríamos tomar en cuenta lo que refiere el artículo número 28 también de la Constitución como derecho de petición. Acá podemos encontrar como punto número 1, ¿verdad?, el contenido o los requisitos de este memorial, de este primer escrito o de esta demanda en cuanto a poder considerar los requisitos específicos y poder establecer qué es lo que contiene. Vamos entonces y tenemos dentro del inciso primero o numeral romano primero, tenemos la designación de la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en este caso tributario al cual se dirige. Número 2, nombre del demandante o su representante legal, ¿verdad?, en su caso. Indicación del lugar donde se recibirán notificaciones y también el nombre del abogado cuya dirección y procuración actúa. Recordemos entonces que este tipo de procedimientos, como todo lo que hemos venido manejando, cuando sí se requiere por solemnidad y por requisito indispensable, ¿verdad?, que es obligatorio, lo que es el poder establecer la designación del tribunal a quien se va a dirigir, pero también el abogado que va a auxiliar. Recordemos que muchas de las actuaciones se han considerado como con cierto antiformalismo y que por formalidad o por solemnidad no conlleva el auxilio o asesoramiento de un abogado. Sin embargo, este artículo número 28 es muy claro, ¿verdad?, al establecer que sí, en el inciso 2 menciona, ¿verdad?, el nombre del abogado cuya dirección y procuración bajo de las cuales actúa. En el número 3 se hace mención de si se actúa en representación de otra persona, ¿verdad?, que es lo que yo les compartía en la imagen anterior. Sabemos que para poder representar legalmente a otra persona existe una figura que se puede ubicar claramente en nuestro Código Civil. Y sabemos entonces que existe la figura del mandato. El mandato es una figura que permite representar legalmente a otra con todos derechos y obligaciones, y pues puede ser general y puede ser específico. En cuanto al número 4, la indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda, ¿verdad?, y el lugar en donde pueda ser notificado. Muy importante, yo lo he venido manejando con ustedes, el poder consignar correctamente la dirección para poder recibir notificaciones, considerando que
Este es un requisito a través del cual nos van a poder hacer llegar todas las notificaciones en el plazo oportuno. Sin embargo, si nosotros consignamos una dirección para notificarle al órgano correspondiente y la consignamos mal, también podemos perder y hacer uso o mal uso de ciertos derechos, de ciertas notificaciones y de cierta información que se puede manejar al respecto. En el mismo número 3, en el número 4, perdón, indicación de lugar para recibir notificaciones o para ser notificado. Y en el número 5, la identificación, y esto es muy importante, la identificación del expediente administrativo de la resolución que se contravierte, ¿verdad? O que se controvierte. De la última notificación del actor, porque esto es lo que se pretende, ¿verdad? Que como ustedes o como fuimos notificados, tuvimos una última notificación al respecto que nos permite poder iniciar este procedimiento y tenemos la obligación de compartirla y de poderla incluir para que se conozca cuál es el hecho controvertido que conlleva esa resolución y que ha dado como punto de partida el poder iniciar este procedimiento importante. Asimismo, ¿verdad? De las personas que aparezcan con interés en el expediente y del lugar en donde éstas puedan ser notificadas. Todo ello cuando fuere el caso. En el número 6 o sexto, tenemos la relación de los hechos. Se debe hacer una relación clara, una relación precisa de los hechos controvertidos y que se está poniendo el conocimiento de la sala del tribunal competente en materia contencioso administrativa. Asimismo, en el séptimo, el ofrecimiento de los medios de prueba que rendirá o que se rendirán. En el número 8, ¿verdad? Bueno, en el número 7, todos los medios de prueba. Sabemos que todos los hechos controvertidos o todo lo que pretendemos, todo, ¿verdad? Que se debe de ventilar legalmente hablando, debemos de hacer uso de los medios de prueba. Todo se debe de probar claramente para que esta resolución, esta última resolución que nos ha permitido poder iniciar el procedimiento, pues tenga el efecto que pretendemos o que queremos, que estamos esperando. Asimismo, en el octavo, tenemos las peticiones de trámite y de fondo. Acá tenemos claramente las peticiones de trámite y de fondo y tenemos el lugar y la fecha, la firma del demandante, ¿verdad? Si este no sabe o no puede firmar, ya conocemos la técnica clara que la ley nos permite en cuanto a que otra persona pueda firmar a ruego de la persona que no pueda o no sepa firmar, ¿verdad? Cuyo nombre se indicará y el abogado deberá hacer constar este extremo, ¿verdad? Tal cual corresponde. Y también, ¿verdad? La firma y sello del abogado director o abogados directores que auxiliará profesionalmente hablando. En cuanto a estas técnicas, estimados colegas, cabe mencionar que en la práctica yo sé que cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener ya injerencias y desde ya, ¿verdad? Ustedes se involucran en toda esta práctica judicial. Yo asumo que muchos de ustedes desde ya laboran en el ámbito judicial o tienen algunas actividades, ¿verdad? De este carácter, pero ya en cuanto a la práctica, puramente hablando, como manejamos, ¿verdad? Cuando ya nos tiramos al agua, es una frase, una forma de expresión, pues entonces se debe de hacer constar una copia por cada parte y el duplicado correspondiente de conformidad con lo que establece el artículo número 63 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Conociendo entonces que supletoriamente podemos hacer uso, ¿verdad?, de lo que refiere el Decreto Ley número 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Este sería entonces en cuanto a poder establecer los requisitos que conlleva esta demanda o este documento que se debe de presentar a donde corresponde con el auxilio profesional de un abogado colegiado activo. Tenemos entonces que el proceso de lo contencioso administrativo es un proceso de conocimiento. Acá sí les pido que tomen nota porque tenemos una serie de preguntas al final y ustedes ya tienen que tener todos estos tips para que ustedes puedan responder rápido, de una forma pronta y concisa. El proceso de lo contencioso administrativo es un proceso de conocimiento. ¿Por qué se establece que es un proceso de conocimiento?
toda vez que tiene por finalidad obtener una resolución declarativa al caso concreto que fue sometido a juicio. Pregunta: ¿por qué el proceso de lo contencioso administrativo es un proceso de conocimiento? Pues, ya que tiene por finalidad, ¿verdad?, obtener una resolución declarativa al caso concreto que fue sometido a juicio. Asimismo, podemos compartir que nuestra Constitución Política, en el artículo número 221, ¿verdad?, regula el control de la legalidad de los actos de la administración pública, al establecer lo siguiente. Si tienen ustedes allí su Constitución, podemos darle lectura a este artículo que ustedes puedan manejar, que es lo que refiere este fundamento legal. Estamos en el artículo número 221 para que ustedes manejen. En este artículo encontramos lo referente al principio de juridicidad y podemos compartir entonces que en cuanto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, su función es de contralor de la juridicidad, por eso podemos manejar acá lo del principio de juridicidad, ¿verdad?, de la administración pública, y tiene atribuciones, ¿verdad?, para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversia derivados de contratos y concesiones administrativas, y pues en este caso sería de concesiones y contratos administrativos y de situaciones y adeudos pendientes de materia tributaria. Para ocurrir, ¿verdad?, a este tribunal, no será necesaria ningún pago o caución previa. Eso es muy importante, dado que la ley es muy clara, la Constitución es muy clara al establecer que no es necesaria ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones, ¿verdad?, en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o, en su caso, impugnado, y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del avance o del trámite que conllevó el recurso correspondiente. En el último apartado hace mención de algo muy especial. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, podrá interponerse el recurso de casación. Podemos subrayar este apartado con un color especial para que manejemos que contra las resoluciones y autos que pongan fin a este proceso, entonces se puede interponer el recurso de casación. Por favor, para que tomemos en cuenta esto, muy importante que ustedes puedan manejar este tema tan especial. Muy bien, ahora sí, vamos a avanzar y tenemos entonces siempre dentro de las generalidades de este procedimiento, este proceso contencioso administrativo, para que ustedes lo manejen. ¿Cuál es la naturaleza? Podemos entonces regresar a lo que refiere en cuanto al artículo, por favor, 18. Vamos al artículo número 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y tenemos entonces que el proceso contencioso administrativo es de única instancia. Acá lo tenemos para que ustedes lo subrayen. Tengo preguntas y ustedes tienen que responder. Es de única instancia y su planteamiento no tiene efectos suspensivos, salvo casos excepcionales que el tribunal decida. Para que ustedes tomen en cuenta que no tiene efectos suspensivos, salvo casos excepcionales que el propio tribunal decida. ¿Cuándo procede? Ya lo hemos venido manejando. En cuanto a la procedencia, tenemos el artículo número 19 nuevamente, ¿verdad? Para que lo vayamos manejando muy bien. Procedencia, artículo número 19 de la Ley de lo Contencioso. En caso de contienda por actos o resoluciones de la administración tributaria y al mismo tiempo por silencio administrativo negativo. Para que tengamos una idea, en cuanto al silencio, recordemos que en la clase anterior manejábamos este tema del silencio administrativo. Manejábamos la teoría, ¿verdad?, respecto al establecer que cuando la administración tributaria no resuelve en el plazo correspondiente y no se le da una respuesta como tal al interesado, esto permite y esto obliga al sistema tributario también a poder considerar
que existe claramente un silencio administrativo. Sabemos entonces que esta figura es muy importante y que nos permite establecer, de conformidad con la ley, de conformidad con la doctrina, que puede acontecer que en la tramitación del recurso administrativo tributario correspondiente, el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero no dicte, ¿verdad?, la resolución dentro del plazo de 30 días que la ley le concede para su conocimiento y para su decisión. Asimismo, ¿verdad?, surgiendo la figura denominada como silencio administrativo y que ésta se puede interpretar como esa actitud pasiva de dicho tribunal en resolver lo que se puede entender, ¿verdad?, que el recurso planteado ha sido resuelto de forma desfavorable y al mismo tiempo, ¿verdad?, de forma desfavorable para el contribuyente, quien se ve entonces en la obligación de poder iniciar este proceso contencioso administrativo. En cuanto al fundamento legal del silencio administrativo, podríamos manejar, si ustedes consideran, lo que refiere el artículo, claramente el artículo número 157. Tienen ustedes en el alcance su código tributario y tenemos entonces, yo se los compartía la semana anterior, fundamento legal del silencio administrativo. Podemos hacer uso de lo que refiere el artículo número 157 de nuestro código. Transcurrido el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud, ¿verdad?, sin que se dicte la resolución que en su caso corresponda, sin que se dicte esta, ¿verdad?, se puede interpretar como una respuesta desfavorable. En ese mismo orden procede, ¿verdad?, en cuanto a poder establecer que se ha resuelto desfavorablemente el recurso de revocatoria o de reposición en su caso para el solo efecto de que el interesado entonces en su caso pueda interponer lo que es el recurso de lo contencioso administrativo, que es lo que estamos manejando en esta oportunidad. Y en el siguiente párrafo menciona que es optativo para el interesado interponer el recurso de lo contencioso administrativo. Es optativo, no es algo obligatorio, pero podemos hacer uso de esta vía para poder solventar esta situación a través de la cual nos sentimos que se ha resuelto de forma desfavorable. En el último párrafo de este artículo, por favor, les pido que le demos lectura al artículo 157. Si transcurren estos 30 días, ¿verdad?, sin que se dicte entonces la resolución, el funcionario o el empleado público responsable del atraso, ¿verdad?, será sancionado de conformidad con la normativa que para el efecto emita la administración tributaria. En ese mismo sentido, yo les compartí a ustedes que no únicamente nos vemos en la obligación de poder manejar el tema de la sanción de carácter tributaria, sino que también de conformidad con las responsabilidades que lleva, ¿verdad?, la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Recordemos entonces que tenemos cierta responsabilidad adquirida y que en ese mismo sentido tenemos que resolver de conformidad con la ley de la materia. Procedencia entonces, como lo veníamos manejando, en caso de contiendas o actos o resoluciones de la administración tributaria y por silencio administrativo negativo. Número 3, o inciso tercero, condición de la resolución. En cuanto a esta condición, ¿verdad?, sabemos entonces que podemos mencionar lo que refiere el artículo número 20 en cuanto a considerar que haya causado estado y que vulnere un derecho del contribuyente reconocido por una ley, por un reglamento o por una resolución anterior. Estos son tres extremos importantes a considerar en conformidad con el proceso contencioso administrativo. La naturaleza, en qué casos procede y la condición de la resolución. En cuanto a la procedencia, ya también manejamos todo lo relativo a la improcedencia. Le dimos lectura a lo que refiere el artículo número 21 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Voy a cambiar la imagen y tenemos los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales que intervienen en este proceso? Tenemos entonces principalmente el contribuyente, que es el interesado directo,
la Superintendencia de Administración Tributaria. También se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación como entidad del Estado de Guatemala, que vela por los intereses de la República, y personas que tengan algún interés legítimo en este tipo de procedimientos. Caducidad de la instancia, podemos manejar que esta institución se da por el transcurso de 3 meses sin que el demandante, ¿verdad?, promueva el proceso cuando sea necesaria la gestión de parte, contándose a partir de la última actuación judicial. Y esto es muy importante porque nosotros manejamos una paráfrasis, si le podemos mencionar así: caduca la acción y prescribe el derecho. Eso todo lo tenemos claro, ¿verdad? Pero si no hacemos uso entonces de los tiempos, de los plazos, entonces pues existe una caducidad de instancia, y entonces esta permite, ¿verdad?, que por el transcurso de cierto tiempo, sin que el demandante, ¿verdad?, porque en este caso va a ser la administración tributaria, promueva el proceso cuando sea necesaria la gestión de parte, contándose a partir de la última actuación judicial. La caducidad de instancia debe ser declarada de oficio o también puede ser a solicitud de parte. Demanda, podemos entonces compartir que, de conformidad con el numeral romano sexto, la demanda es ese acto procesal que le permite al contribuyente hacer valer su derecho ante el órgano jurisdiccional competente. Pregunta: ¿qué es la demanda? ¿En qué consiste una demanda? Podemos manejar entonces la teoría que es el acto procesal que le permite al contribuyente hacer valer su derecho ante el órgano jurisdiccional competente. Tenemos 3 extremos importantes. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Número 1, el contribuyente. Número 2, la Superintendencia de Administración Tributaria, conocida por sus abreviaturas como SAT. La PGN, ¿verdad?, o Procuraduría General de la Nación, por ser la entidad que vela por los intereses del Estado de Guatemala. Y también hacer mención que dentro de los sujetos procesales cabe la intervención de personas que tengan algún interés legítimo en este tipo de proceso. Caducidad de la instancia, sí caduca de conformidad con el transcurso de 3 meses, sin que el demandante promueva el proceso y cuando sea necesaria la gestión de parte, a través de la cual, ¿verdad?, se inicia a contar de la última actuación judicial. La caducidad de instancia, entonces, puede ser declarada de oficio o puede ser declarada a instancia de parte o a solicitud de parte. Demanda, entonces, es el acto procesal que le permite al contribuyente hacer valer su derecho ante el órgano jurisdiccional competente. Muy bien, vamos a avanzar. Tenemos el emplazamiento, la actitud que puede asumir el demandado y dentro de ellas podemos manejar la rebeldía. Vamos con el emplazamiento y podemos compartir que esta fase consiste en notificar y fijar el plazo de 15 días comunes a las partes para que comparezcan al tribunal. Esto es para que ustedes lo manejen en cuanto al emplazamiento, ¿verdad? De conformidad con lo que tenemos. Esta fase consiste entonces en notificar el plazo, ¿verdad?, y fijar el plazo de 15 días. Acá podemos mencionar lo relativo al artículo número 31. Por favor, vamos al artículo número 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. En el artículo número 31 encontramos el emplazamiento. Aquí podemos manejar la teoría de que en cuanto a la subsanación de faltas y también de rechazos, pero de conformidad con este apartado, podemos manejarlo entonces que si el memorial de demanda presenta algunos errores o deficiencias que a juicio del tribunal sean subsanables, se señala plazo para que el demandante lo enmiende. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de poder presentar algunas acciones o de poner en movimiento al órgano jurisdiccional competente a través de acciones que ustedes han formulado. Me parece que ustedes han llevado ya sus clínicas, si no estoy mal, o han tenido gestiones, ¿verdad?, porque ya se desenvuelven como profesionales del derecho y únicamente les queda pendiente, pues, el someterse a esta parte técnica profesional. Sin embargo, ustedes ya se encuentran dentro del ejercicio de esta importante profesión. En este sentido, ustedes
pueden manejar la idea y pueden compartir conmigo que cuando presentamos una demanda o una acción legal, ¿verdad? Y esta lleva algunos errores que sean considerados principalmente de forma y no de fondo, pues entonces el tribunal, a juicio del mismo, pueda considerar otorgarnos cierto plazo para que podamos subsanar algunas cuestiones y que en este mismo orden pueda caminar ya de forma correcta. Esto es en cuanto al emplazamiento, ¿verdad? Para que podamos manejar esta idea. En cuanto a la actitud del demandado, tenemos entonces que previo a contestar la demanda puede entonces interponer las excepciones previas. Sabemos entonces, estimados colegas, que existen dos clases de excepciones. Tenemos las excepciones previas y las excepciones dilatorias. En ese sentido, hace mención que de conformidad con las actitudes del demandado, tenemos que previo a contestar la demanda se pueden interponer las excepciones previas dentro del 15 días del emplazamiento. Si el emplazamiento se fijó por el plazo de 15 días, entonces las excepciones se van a interponer las previas dentro del quinto día del emplazamiento. Quiere decir que dentro de esos 15 días, el quinto día es el que nos permite poder pronunciarnos en cuanto a interponer las excepciones previas. Las excepciones previas se deben de tramitar por la vía incidental. Entonces, en este sentido, ya sabemos que lo vamos a manejar en cuerda separada. Estas se van a tramitar por la vía de los incidentes y una vez declaradas sin lugar las excepciones previas, entonces procede a contestar la demanda dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución del incidente. Para que manejemos esta idea y ustedes se puedan dar cuenta que tenemos el emplazamiento, 15 días, actitudes del demandado, tenemos la oportunidad de podernos interponer o de podernos pronunciar al respecto presentando e interponiendo las excepciones correctas y si estas son declaradas sin lugar, pues entonces procede ya lo que es el contestar la demanda dentro del plazo de los 5 días siguientes al de la notificación que resuelve ese incidente que se tramita en cuerda separada. Una de las actitudes, la rebeldía, manejamos esta figura y procede cuando transcurrido el plazo del emplazamiento, ¿verdad? La parte, que sabemos que el plazo del emplazamiento es de 15 días, la parte no ha contestado a la demanda, por lo que se tendrá por contestada negativamente. ¿Cuál es el efecto de no contestar la demanda correctamente y en el plazo que establece la ley? Pues entonces, esta se tendrá por contestada de forma negativa. Para que ustedes lo manejen, tenemos entonces, voy a regresar la imagen, por favor, si ustedes pueden acompañarme. Tenemos naturaleza, tenemos la procedencia, tenemos la condición de la resolución, los sujetos procesales que en ella intervienen, la caducidad de la instancia, qué es la demanda, cuál es el plazo del emplazamiento, ¿verdad? Para poder comparecer al tribunal. ¿Qué actitudes se pueden asumir por parte del demandado? ¿Qué sucede si el demandado no contesta la demanda transcurrido el plazo del emplazamiento? Sabemos entonces que esta se tendrá por contestada negativamente. ¿Qué sucede si sí se contesta la demanda? Las partes pueden contestar negativa o positivamente la demanda. Cuando se contesta entonces negativamente, debe razonarse en cuanto a sus fundamentos de hecho y a los fundamentos de derecho. Agotada esta fase de la contestación de la demanda, ya no se puede modificar o ampliar la misma. Una vez agotada esta, ya no es viable el aspecto de la modificación o de ampliación. En cuanto ahora a las excepciones perentorias, ¿verdad? Que lo que pretenden es dilatar, se deben interponer en el memorial de contestación activa de la demanda y estas son resueltas en sentencia. Por favor, eso sí lo tomamos en cuenta porque ya abordamos todo el aspecto de las excepciones previas, ¿verdad? Y manejamos que se tramitan en cuerda separada por la vía de los incidentes. Pero en cuanto a las excepciones perentorias, estas se deben interponer en el memorial de la contestación negativa de la demanda y son resueltas en sentencia. Apertura a prueba, entonces tenemos la prueba. Esta fase es una de las más importantes del proceso. Sabemos entonces que todo hecho controvertido, ¿verdad? Debemos
de probarlo como tal, y esta no es la excepción. Sabemos entonces que todo lo que se pretende de conformidad con la ley debe de resolverse y debe de tramitarse como tal, pero sobre todo debe de probarse. Todos los argumentos que nosotros planteemos deben de ser debidamente probados para que sean resueltos favorablemente a nuestros intereses. En cuanto a la prueba, esta fase es una de las fases más importantes del proceso, toda vez que consiste en abrir el plazo de 30 días con la finalidad de probar los hechos controvertidos y los fundamentos de derecho. Esto es en cuanto a la apertura a prueba. Tenemos entonces, si ustedes me acompañan, podemos ir manejando las actitudes del demandado. Tenemos entonces el artículo número 36. Acá también hace mención de las excepciones previas. Y en cuanto a las excepciones previas, si ustedes me acompañan, tenemos entonces que tenemos la excepción de incompetencia, la de litispendencia, la de demanda defectuosa, falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería, la de caducidad, la de prescripción y la de cosa juzgada, así como la de transacción. Estos son los medios de defensa con que cuentan, ¿verdad?, los demandados para poder depurar el proceso y se interponan dentro del plazo que establece la ley. Muy bien, esto sería entonces, y tenemos la rebeldía, y que teóricamente esta forma o aspecto importante de poder tomar la actitud, también se ha conocido como contumacia para quienes ya manejan esta terminología, y lo tenemos en el artículo número 37. Luego nos vamos a la contestación de la demanda, y lo tenemos en el artículo número 38 de nuestra Ley de lo Contencioso Administrativo, y las excepciones perentorias entonces las encontramos en el artículo número 39 de la ley. Por favor, para que ustedes se remitan inmediatamente al artículo número 39 de la ley. Tal como lo menciona este artículo, las excepciones perentorias deberán interponerse en el memorial de la contestación negativa de la demanda y se resolverán entonces en sentencia. Esto es en cuanto al artículo número 39 y posteriormente tenemos la apertura a prueba. Previo a entrar a la apertura a prueba tenemos el artículo número 40. En este artículo número 40, si ustedes me acompañan, tenemos entonces acá lo que es lo relativo a la reconvención. En los casos a que se refiere el inciso 2 del artículo número 19, y acá tenemos entonces lo referente al inciso 2 del artículo número 19, entonces podemos manejar que podrá plantearse la reconvención con el propio memorial de contestación de la demanda en los mismos casos en que pueda plantearse en el proceso civil, para que lo manejemos y tengamos ya la idea al respecto. Y en cuanto al último apartado que tenemos en pantalla, que es la prueba, podemos manejar entonces que contestada la demanda y la reconvención, ¿verdad? En su caso se abrirá a prueba por el proceso por un plazo de 30 días, tal cual lo tenemos en pantalla, salvo que la cuestión sea de puro derecho, ¿verdad? Caso en el cual se omitirá la apertura a prueba. Si no existe nada que probar, porque es puramente en cuanto a aspectos de derecho, entonces no es necesaria la apertura a prueba de conformidad con lo que establece el artículo número 41 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y en ese mismo orden voy a cambiar la imagen. Tenemos la vista y el auto para mejor fallar, finalizando con la sentencia. En cuanto a la vista y auto para mejor fallar, podemos darle lectura a lo que establece el artículo número 43, artículo número 44 y también el artículo número 45. Vista de auto para mejor fallar. Una vez vencido el periodo de prueba, se señala día y hora para la vista. Cuando se vence, entonces, el periodo de la prueba, se va a señalar día y hora para la vista, para que las partes, ¿verdad?, presenten sus alegatos finales y al mismo tiempo manifiesten sus conclusiones respectivas. El auto para mejor fallar procede una vez haya transcurrido la vista, que tiene por finalidad
realizar las diligencias que sean necesarias para determinar el derecho de las partes, que se efectuará con citación de parte para respetar el principio del debido proceso. Esto es muy importante, dadas las circunstancias y las condiciones del debido proceso. Siempre cuando ustedes se pronuncien y planteen una situación al respecto, dentro del apartado de peticiones se debe de argumentar con citación de la parte contraria. Entonces ya dejamos ese espacio a través del cual estamos dando la oportunidad de que manifieste y presente su exposición de alegatos correspondientes y de los agravios competentes. En cuanto a esto, podemos manejar entonces el artículo número 43, vista, venció el periodo de prueba, se señalará día y hora para la vista. Y tenemos el auto para mejor fallar, que transcurrida la vista, el tribunal podrá, si lo estima necesario, y esto es muy importante, únicamente si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días para practicar cuantas diligencias fueran necesarias para determinar el derecho de los litigantes, indicando entonces en dicho auto, ¿verdad?, las que habrán de practicarse y las que se efectuarán con citación de la parte contraria. Tema muy importante. Y para finalizar tenemos, estimados profesionales, la sentencia. En cuanto a la sentencia, sabemos entonces que tiene como finalidad declarar la confirmación, la modificación, la revocación o la anulación de la resolución recurrida. ¿Cuál es el efecto de la sentencia? Pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la sentencia? Es declarar la confirmación, la modificación, la revocación o, en su caso, la anulación de la resolución recurrida, así como de imponer el pago de costas a la parte vencida, que esto es uno de los aspectos que se pretenden. El poder imponer o el poder pretender que se le imponga el pago de costas a la parte vencida, salvo que la sala pues las exima como tal. Y regularmente, les comparto, muy pocas veces los tribunales se pronuncian en cuanto al pago de costas de la contraparte. Muchas veces deja sin efecto este apartado. Y en ese mismo orden podemos manejar que contra la sentencia que ponga fin al proceso cabe el recurso extraordinario de casación que se interpondrá, admitirá y se va a sustanciar de conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto sería entonces breve, conciso, claro, haciendo uso de lo que establece la ley, de lo que refiere específicamente el Código Tributario, también de lo que refiere la Ley de lo Contencioso Administrativo. Hemos llegado a la parte de la sentencia, aspectos relevantes de este procedimiento, de este proceso, y voy a cambiar de la imagen, ¿verdad? Como manejamos la sentencia, puede contra la resolución o contra la sentencia que ponga fin a este proceso, entonces únicamente cabe el recurso extraordinario de casación, que ya lo manejamos en su oportunidad, y que se va a interponer de conformidad con lo que establece el decreto ley número 107, Código Procesal Civil y Mercantil por supletoriedad. Muy bien. Vamos al artículo número 161, nuevamente. Los invito al artículo número 161. Y entonces podemos manejar que acá encontramos la procedencia del recurso y el plazo de la interposición. Acá tenemos entonces todo lo que conlleva y ya le dimos lectura a este importante apartado. Contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y de reposición dictadas por la Administración Tributaria y también por el Ministerio de Finanzas Públicas, procederá el recurso contencioso administrativo, el cual se interpondrá, ¿verdad?, de la sala que corresponda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, integrada con magistrados especializados en materia tributaria preferentemente. Lo que se va a ventilar son aspectos tributarios, por tal razón, va a conocer la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero integrada con magistrados especializados únicamente en materia tributaria o preferente especializados en esta materia. El plazo, entonces, para interponer el recurso contencioso administrativo será de 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente, ¿verdad? El día hábil siguiente
a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o de reposición en su caso. El memorial de demanda deberá contener todos los requisitos mínimos establecidos en el artículo número 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ya le dimos lectura en cuanto a cada uno de los aspectos. Y para finalizar, en cuanto a esto, de la demanda contencioso tributaria, entonces sabemos bien que se debe de ajustar claramente a lo que establece el artículo número 28. Si no se establece o si no conlleva todos los requisitos del artículo número 28, entonces se nos va a compartir esto porque tenemos también la oportunidad de que se nos soliciten ciertos previos y nos permite poder ajustar de conformidad con lo que establece la ley. Esto sería entonces en cuanto a la demanda de lo contencioso tributario. Yo espero que haya quedado clara para cada uno de ustedes. Es un tema muy especial, nos permite hacer buen uso de lo que establece la ley, poder interactuar, todo lo que conlleva el estudio del Código Tributario y también de la Ley de lo Contencioso Administrativo por analogía, ¿verdad? Y por supletoriedad de la ley se hace uso de los procedimientos administrativos en el ámbito tributario. Con esto hemos llegado hasta sentencia, conociendo que el único recurso extraordinario que cabe es el, como lo manejábamos, es específicamente, ¿verdad? Casación, tal como lo tenemos en pantalla, acá, en la sentencia, ¿verdad? Contra la sentencia que ponga fin a este proceso, únicamente cabe el recurso de casación. ¿Cuándo se va a interponer? De conformidad con lo que se admita y sustancia, y pues haciendo uso por supletoriedad de lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, con esto hemos llegado al final y ahora nos vamos a poder socializar un aspecto importante. Vamos a cambiar todo lo que conlleva, todo lo relativo al estudio, ¿verdad? Claramente del procedimiento contencioso administrativo en el ámbito tributario. Y hemos concluido de esta manera. Y lo único que nos queda pendiente para la siguiente clase, que será la última que vamos a compartir, es en cuanto a el juicio económico coactivo, procedimiento económico coactivo. Vamos a conocer también el proceso contencioso administrativo, muy importante. Y vamos a manejar algunas leyes conexas. Yo les pedí algunas leyes a ustedes hace alrededor de 2 o 3 clases y si ustedes las pueden tener al alcance para que podamos conocer objeto, organización y funcionamiento de cada una de ellas. Esto es importante, entonces vamos a regresar únicamente para concluir con este procedimiento. Tenemos entonces lo referente al artículo número 161, hacer uso del artículo número 163, 164, y en cuanto a la casación, lo tenemos en el artículo número 169, por favor, para que ustedes lo anoten, artículo número 169. Muy bien, con esto hemos llegado al final. Únicamente nos quedan estos 2 procedimientos prácticos, como yo les ofrecí, de 2 a 3 clases previo a que culmináramos el estudio de esta fase tan importante que ustedes manejan. Y vamos a hacer pura parte práctica y que ustedes puedan conocer estos temas tan relevantes y que les va a permitir tener un buen uso y un pleno desenvolvimiento de su profesión. Muy bien. Tenemos ahora en pantalla una imagen de una edición de una editora X en cuanto a lo que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Acá tenemos entonces, vamos a encontrar aspectos importantes. Vamos a manejar lo que tenemos en pantalla por razón de tiempo. Vamos a ver algunos aspectos relevantes y como les compartía al inicio de la clase, las preguntas de estudio, esa serie de preguntas de estudio la vamos a manejar únicamente en cuanto al proceso de verdad contencioso administrativo en el ámbito tributario. Esto es únicamente a manera de poder conocer, de poder compartir, de poder socializar aspectos relevantes que conlleva la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muy bien, vamos entonces, dejamos de lado lo que es el Código Tributario, lo que es la Ley de lo Contencioso Administrativo y nos vamos inmediatamente a la Ley de Amparo. ¿Qué es qué es la acción de amparo? Pues la acción de amparo es una garantía constitucional cuya función esencial, ¿verdad?, es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o, en su caso,
restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Lo que vamos a ver en pantalla en un par de imágenes en la presentación actual es el resumen, ¿verdad?, de lo más importante para que nos vayamos inmediatamente a remitir a lo que es la ley. En ese mismo orden podemos manejar que en Guatemala esta garantía constitucional se encuentra contemplada en la Constitución Política de la República de Guatemala y al mismo tiempo la podemos manejar en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En virtud de que esta normativa legal, ¿verdad?, las personas tienen la facultad de acudir a esta institución como un medio de protección de los derechos que se pretendan. Muy bien. Dentro de esta institución se ha regulado la figura de amparo provisional, por eso es que muchas veces manejamos esa figura tan importante y podemos establecer, se ha otorgado el amparo provisional, muy bien, se ha otorgado el amparo provisional, pero debe de existir fehacientemente una resolución de carácter definitivo para que manejemos todo este tipo de aspectos relevantes, ¿verdad? Lo que conlleva a una resolución final. Muy bien. En ese mismo orden podemos manejar entonces que de conformidad con lo que tenemos en pantalla, esto radica, ¿verdad?, en que mientras se obtiene la sentencia definitiva del amparo, la figura de amparo provisional sirve para preservar, ¿verdad?, la materia de fondo que debe resolverse en el proceso de amparo, conllevando entonces una función o un efecto de paralizar el desenvolvimiento dinámico del acto reclamado. Este es el efecto principal, paralizando, ¿verdad?, el desenvolvimiento dinámico del acto reclamado. No cabe entonces duda alguna en cuanto a considerar que se trata de una disposición o un instrumento tendiente a preservar una situación táctica o una situación jurídica, o, en su caso, ¿verdad?, a asegurar expectativas que se pretenden a futuro de conformidad con una resolución final. Conlleva todas las características que podrían asimilar la naturaleza de una medida o de una providencia cautelar. Muy bien, la legislación guatemalteca dota al juzgador entonces la facultad de conceder o no el otorgamiento del amparo provisional. En la ley de amparo se basa directamente en lo que conlleva el estudio de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad al establecer, ¿verdad?, los casos en que se debe de decretar de oficio la suspensión provisional y también establecer que el juzgador lo decretará cuando a su juicio las circunstancias lo hagan directamente aconsejable. Conozcamos un poco de antecedente en cuanto al amparo, antecedentes históricos en Guatemala. El amparo en Guatemala tiene sus orígenes en el derecho hispano, concretamente en la Constitución de México del año 1917 y en la de la República Española del año 1931. Los derechos fundamentales protegidos por este tipo de leyes son generalmente los de la igualdad ante la ley, pues así debería de manejarse, sin discriminación por razones de género, edad, raza o credo. Cabe mencionar que en México el amparo funciona de una manera muy amplia y pues en Guatemala también se conoce hoy por hoy una figura que nos permite poder establecer ciertas garantías constitucionales. En la Constitución de la República de 1879, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente del día 11 de diciembre del año 1879, no se encontraba regulada como tal esta figura tan importante del amparo. Sin embargo, en esta Constitución o en nuestra actual Constitución, ¿verdad?, se puede encontrar este primer antecedente de una regulación para hacer valer los derechos individuales, pues la misma establece, ¿verdad?, en el artículo 34 que reconocía el derecho de habeas corpus, o sea, es decir, el derecho de exhibición personal. Eso es en cuanto a lo que conlleva la figura del amparo. Para que tengamos una idea, es una de las figuras o de las garantías constitucionales más importantes en nuestro país, considerando entonces que nos permite establecer ciertos derechos y pues hace mención incluso de ciertos formalismos o de ciertas antiformalidades que se podrían manejar en este aspecto. Historia del amparo, y ya entramos a conocer directamente lo que es el amparo.
Desde la época primitiva, el ser humano ha vivido agrupado en familias, ha tenido la oportunidad de unirse colectivamente en tribus, en hordas e incluso en clanes. Debido a su naturaleza, no ha vivido en un estado aislado y en esta comunidad ha existido directamente la representación de una voluntad colectiva, el denominado jefe, como lo manejamos, ¿verdad? Esta autoridad ha sido indispensable para evitar la anarquía y también podemos compartir que primitivamente la autoridad era entregada a quien poseía mayor fuerza, ya sea física o también moral. Son aspectos únicamente históricos del amparo. En este sentido, ¿verdad? Los directivos han gozado de ciertas prerrogativas que las que le han sido medio para realizar un abuso de poder que se ha considerado como tal. Y esto ha permitido que hoy por hoy sí existe una figura de esa índole que nos permita poder hacer un buen uso de la figura que se conoce como amparo e incluso de lo que se conoce como exhibición personal. Dicho abuso de poder ha conducido a una arbitrariedad, ¿verdad?, por parte de las autoridades y que conlleva una oposición de carácter colectiva. Muy bien, manejemos entonces la figura del amparo. ¿Qué es el amparo, estimados colegas? El amparo es una institución de carácter político que tiene por objeto proteger bajo las formas tutelares de un procedimiento judicial todas las garantías constitucionales que otorga, que mantiene y que conserva el equilibrio entre los diversos poderes que gobiernan la nación en cuanto por causa de las invasiones de estos se ven ofendidos o agraviados incluso los derechos de los individuos. Podemos compartir entonces que a través del término amparo se puede referir resguardando, también protegiendo y defendiendo también, ¿verdad?, toda persona o cosa, porque el amparo brinda esta seguridad y esta certeza jurídica. Y para finalizar, podemos compartir que la protección o amparo puede ser otorgado por una cosa. Tal es el caso de una vivienda, el cual es un ejemplo, asume el rol de protección contra las inclemencias del tiempo, por ejemplo, aunque también el amparo, ¿verdad?, puede ser ofrecido a una persona. Tal es el caso de aquellos que se ven en cierta situación vulnerable ante este aspecto tan importante. En ese mismo orden podemos manejar y podemos remitirnos a nuestro decreto número 1-86, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Sabemos entonces que las garantías constitucionales son entonces mecanismos que la Constitución regula para la protección de los derechos constitucionales cuando, frente a las violaciones de esos derechos, el Estado no los protege o es el mismo Estado, ¿verdad?, quien los está violando. Sabemos entonces que existe una figura como el amparo y que éste se puede interponer dentro del plazo de 30 días posteriores o siguientes a la fecha de la última notificación. Sabemos entonces que el amparo es una garantía constitucional que tiene por objeto proteger a las personas frente a las amenazas de violaciones a sus derechos o, en su caso, restaurar el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiere ocurrido. Tenemos entonces, y lo vamos a ir manejando de forma breve, si nos da tiempo podemos leer los artículos. Sin embargo, tenemos un derecho de petición, un derecho de solicitud que lo encontramos regulado en el artículo número 21. Asimismo, tenemos una resolución de trámite que lo podemos encontrar en el artículo número 27 de la ley, y tenemos una notificación a esa resolución de trámite. Al mismo tiempo, tenemos un tercer paso, que es la remisión, que nos vamos al artículo número 33. En el artículo número 33 encontramos entonces lo que es relativo a la remisión, ¿verdad? Y acá tenemos un plazo de 48 horas, ¿verdad?, más las horas de razón de la distancia que fijará el tribunal, ¿verdad?, de conformidad con el procedimiento. Acá tenemos el trámite inmediato del amparo. Tenemos el artículo tenemos el paso número 4, que es la primera audiencia de conformidad con el artículo número 35. Y acá tenemos un plazo de 48 horas. Voy a ir repitiendo para quienes se vayan quedando atrás. Tenemos entonces el procedimiento del amparo. En cuanto al procedimiento, tenemos
Compartiendo entonces que tenemos un paso número 1 y acá tenemos una solicitud o petición haciendo uso del artículo número 21. En el paso número 2 podemos encontrar la resolución del trámite en el artículo número 27, pero esa resolución de trámite también es notificada a las partes. En el paso número 3 podemos manejar la remisión en un plazo de 48 horas y podemos fundamentarlo con el artículo número 33. En el paso número 4 tenemos la primera audiencia y también tenemos un plazo de 48 horas y acá podemos consignar el artículo número 35 para que ustedes lo manejen. En el paso número 5 tenemos la apertura a prueba en un plazo de 8 días y también lo fundamentamos legalmente con el artículo número 35. En el paso número 6 tenemos una segunda audiencia y tenemos un plazo también de 48 horas a través de las cuales, ¿verdad?, se otorga la segunda audiencia y también hacemos mención de lo que refiere el artículo número 37. Y pues se dicta la sentencia como corresponde en un plazo de 3 días de conformidad con lo que establece el artículo número 37 también de la ley. Luego tenemos la apertura a vista o el periodo de vista de conformidad con lo que establece el artículo número 38. Vista, paso número 7, que en la vista tenemos el artículo número 38. En cuanto al paso número 8, tenemos el auto para mejor fallar en un plazo de 5 días y podemos fundamentarlo con el artículo número 40. Y para finalizar, podemos hacer mención de la sentencia y podemos unificar el artículo número 37, 38 y 40 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Al mismo tiempo, tenemos dentro de esta ley, tenemos lo que es la exhibición personal, como ustedes lo han venido también manejando. Y esto únicamente era a efecto de poder tener como un recordar lo que conlleva estas garantías constitucionales. Y tenemos en el artículo número 82 de la ley lo que es el derecho a la exhibición personal, la interposición en el artículo número 85 y asimismo el trámite en el artículo número 88. Tenemos la práctica de la exhibición personal en el artículo número 90 y una resolución de conformidad con lo que establece el artículo número 99 de la ley. Únicamente esto yo lo quería compartir para que ustedes pudieran tener la idea de que hemos abordado lo que conlleva la ley de amparo y exhibición personal como uso de esas medidas y de esas garantías constitucionales que establece la Constitución y nuestra ley. Dadas las circunstancias, comparto con ustedes que existe una propuesta de reforma a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, decreto número 1-86 de conformidad con la Asamblea Nacional Constituyente, y se hace mención a través de los antecedentes que el Ministerio Público, así como la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, conocida como CICIG, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, dentro del marco de sus respectivos mandatos, ¿verdad?, presentaron a la Mesa de Seguridad y de Justicia del Congreso de la República una propuesta para la discusión de reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, utilizando como punto de partida un dictamen que refiere la Corte de Constitucionalidad y que fue emitido de conformidad a una iniciativa conocida con el número 3319 de fecha 5 de marzo del año 2009 dentro del expediente número 908-2008. Esto es únicamente para que ustedes tengan la idea de que ya existen propuestas, ¿verdad?, para la reforma de esta ley. Y pues con esto, estimados amigos, hemos llegado al final. En la próxima clase, como ya lo tenemos, acá tenemos la ley de amparo, el objeto de la ley, su interpretación, la primacía de la Constitución y el derecho de defensa. Espero que con esto hayamos cumplido, ¿verdad?, cabalidad con lo que nos hemos comprometido con ustedes. Yo los invito a que la siguiente semana, en la siguiente clase, ustedes no se pierdan y que inmediatamente incorporemos al grupo, ¿verdad?, para poder conocer los dos procedimientos que nos faltan, que es el procedimiento económico coactivo y el procedimiento o proceso contencioso administrativo, únicamente para finalizar. Semana número 15, pregunta número 1, procedimiento administrativo regulado en el Código Tributario, mediante el cual los deudores tributarios
o conocidos como terceros, pueden impugnar actos emitidos por la administración tributaria que afectan sus derechos e intereses. Siguiente pregunta. Plazo para iniciar el proceso de lo contencioso administrativo tributario. Pregunta número 3. ¿Cuántas instancias tiene el proceso o el procedimiento contencioso administrativo tributario? Pregunta número 4. Requisito necesario para abrir la vía judicial en el proceso contencioso administrativo tributario. Y pregunta número 5, ¿con qué instrumento se acredita la personería en el proceso contencioso tributario en caso de persona jurídica? Pregunta número 6, semana número 15, ¿cuál es la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Siguiente pregunta, ¿por qué el procedimiento contencioso tributario se conoce como proceso de conocimiento? Siguiente pregunta, ¿quiénes son los sujetos en el procedimiento contencioso tributario? Y la número 9, ¿cuál es el recurso que se interpone contra la sentencia que pone fin al proceso contencioso tributario? Platicábamos de un recurso extraordinario y también compartí con ustedes el fundamento legal. Y la número 10 y última, indique si el procedimiento contencioso administrativo tributario inicia a instancia de parte o de oficio. Con esto, estimados profesionales, puedo compartir que hemos llegado al final de la clase. Yo les agradezco a ustedes su tiempo, su esfuerzo. Ya estamos por concluir este estudio que se ha hecho. Yo los invito a que cada día, ¿verdad?, ustedes se preparen de mejor manera, que ustedes superen las expectativas que ustedes mismos tienen en cada uno de ustedes, para satisfacción de ustedes, para satisfacción de cada uno de sus seres queridos. Y pues en ese mismo sentido compartir que en esta profesión nunca dejamos de ser estudiantes, que debemos de estudiar y actualizarnos correctamente para poder de esa manera poder asesorar y brindar nuestros conocimientos de una forma correcta. Muchas gracias. En la próxima clase, la próxima semana sería la última para que podamos compartir. Yo les he manifestado que pues ustedes tuvieron la oportunidad de conocerme, pero yo no tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes. Y si en algún momento de la vida, en algún escenario podemos coincidir, ustedes me compartan que fuimos parte del grupo de estudio del curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo. Dios les bendiga, les envío un abrazo a la distancia, les deseo siempre muchos éxitos y pues todo lo mejor del mundo. Espero poder compartir con ustedes en una próxima. Hasta pronto.